Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, en este lunes 28 de noviembre del año 2022, y qué gusto que usted nos pueda acompañar para poder analizar esos temas tan relevantes a nivel nacional. Por ejemplo, algo que ha dado muchísimo de qué hablar es la reforma de las pensiones. Sí, esta reforma que por muchos años se había pedido, que a muchos gobiernos se les había estado exigiendo, pero que a fin de cuentas los resultados nunca se daban. Entonces, vamos a discutir como tal si esta reforma es pertinente, tiene las medidas correctas que por mucho tiempo se habían pedido, y además seguiremos analizando la aplicación de la quinta fase del Plan Control Territorial y si hay reformas respecto al sistema de salud. Bueno, eso lo analizaremos con nada más y nada menos que el honorable diputado de la Asamblea Legislativa, José Urbina. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches y un placer poder saludar a tu audiencia que está muy activa, pendiente de esta importante entrevista. Y bueno, los temas que están en la mesa son valiosos, sobre todo por la gran expectativa que hay en la población en temas tan vitales como la reforma de pensiones, no digamos el tema de la seguridad que está trayendo una nueva realidad para nuestro país. Desde luego, diputado, y no lo hacemos esperar más, ni a nuestra audiencia tampoco, y vamos entrando en materia con ese primer tema que ha sido la reforma de pensiones. A ver, desde hace gobiernos anteriores se había dicho, mire, nosotros los salvadoreños necesitamos esa reforma, necesitamos que se le quiten ciertos privilegios a las AFP. Desde luego que siempre se dijo, mire, se está trabajando en eso, gobierno tras gobierno. Ahora será ese primer resultado que desde el Ejecutivo se envía ese proyecto y se está analizando cómo va a funcionar. Entonces, ¿es esto lo que realmente las y los salvadoreños necesitamos? Por favor, diputado. Bueno, es importante, Fernando, comenzar a plantearnos cómo surge el tema de la privatización de pensiones en El Salvador. Claro. Yo creo que el punto de partida debe ser ese, entender lo que ocurrió hace 42 años. En América Latina, en Chile, comenzó el modelo privatizador de las pensiones. Después, esta corriente de privatización se comenzó a mover hacia otros países de América Latina. Esta corriente de privatización no solamente venía privatizando pensiones, venía privatizando los principales activos del Estado. En 1991, esta corriente también llega a El Salvador, con Alfredo Cristiani, ya el presidente había introducido reformas para ir privatizando los activos del Estado. En 1991 crea la Comisión Nacional Privatizadora en El Salvador. ¿Qué es lo que hizo? Quitarle los activos estratégicos al Estado para dárselos a manos privadas, a pocas manos de grandes empresarios salvadoreños que, por cierto, se convirtieron en los grandes patrocinadores de los viejos partidos políticos, sobre todo de Arena en ese momento. Entonces ellos asumieron todo el rol que tenía el Estado. ¿Qué significó esto? Primero, que se debilita el Estado y se le da fuerza al mercado. ¿Quién es el gran perdedor en esta ecuación? El pueblo salvadoreño, porque las ganancias se las repartieron pocas manos cuando privatizaron la banca, cuando privatizaron los ingenios, cuando venían privatizando prácticamente Antel, que posteriormente se privatizó. Es decir, había toda esta fiebre de privatización. ¿Y cuál era la gran justificación? La gran excusa que le daban al pueblo en ese momento. Miren, lo que pasa es que el Estado no es capaz de garantizar, ¿verdad?, una efectiva administración de la cosa pública. Y por lo tanto, es necesario que intervenga el mercado. Y por lo tanto, en ese momento se consagra al Dios mercado como el todopoderoso que va a traer justicia para la población. Eso mismo pasó unos años después, en 1996, bajo la administración de Armando Calderón Sol, cuando se crea la ley del SAP, del sistema de ahorro de pensiones. de pensiones. Este es el artículo
927. Y yo quisiera referirme a los considerandos de este artículo para que el pueblo salvadoreño comprenda de dónde venimos. Porque se hizo una gran campaña publicitaria en ese momento cuando se dijo, miren, lo que pasa es que es necesario hacer un cambio. Obviamente estaban poniendo como modelo a Chile, pero lo que ocurrió es que en Chile pocos años después va a fracasar, pero ya vamos a ver eso posteriormente. El decreto 927 es el que le da origen al modelo privatizador de pensiones en 1996, que por cierto entra en vigencia ya en 1998. Pero ¿con qué se justificó en ese momento? Oiga bien lo que dijo la vieja asamblea de ese momento, que el sistema de pensiones actualmente administrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, ya cumplió con su cometido. Y después dice que bajo esas circunstancias el actual sistema de pensiones depara a las actuales y futuras generaciones una vejez insegura, riesgosa. Es decir, pueblo salvadoreño, si no privatizamos en este momento, en 1996, hay un riesgo para el futuro, porque no sabemos qué puede pasar con las pensiones. Es decir, la campaña era... ¿Una campaña de miedo, de incertidumbre? Sí, desacreditemos entonces el modelo actual, desacreditémoslo, digamos que no sirve. Y después, en el considerando quinto de ese decreto con el que se le da vida al modelo privatizador, dice: es necesario crear un nuevo sistema de pensiones que permita a las futuras generaciones el acceso a pensiones dignas y seguras. Desde entonces el pueblo salvadoreño sigue esperando pensiones dignas y seguras, porque la gran promesa de toda la campaña de ese momento de los medios de comunicación, la gran mentira con la que se vendió este modelo privatizador, es que no se iba a tocar el dinero de los cotizadores, del pueblo que iba a ahorrar. Y lo primero que hicieron fue eso, fue meterle mano al ahorro de pensiones, y el Estado comenzó a agarrar esos fondos poco a poco a través de los años, y todos los gobiernos anteriores prácticamente casi dejan sin dinero al pueblo que ha ahorrado. Entonces yo quería plantear de entrada las grandes mentiras de ese modelo privatizador que prometió un paraíso para los ahorrantes, para los cotizantes, que cuando se iban a jubilar iban a tener, como dice el decreto, una pensión digna y segura. Ni digna ni segura. Es decir, han pasado 4 décadas desde entonces, y lo único que ha ocurrido es que alrededor de 50 personas se hicieron millonarios en El Salvador. 50 personas que han sido los accionistas de estas administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP, que son prácticamente las que se han quedado con toda la ganancia. Desde el inicio se les dio la rentabilidad del 2,7%, casi el 3% de la totalidad de ese pastel de ahorro. Imagínate cuántos millones se han ahorrado ellos. Pero para ellos sí hubo un modelo de pensiones digno y seguro, pero para los dueños de las AFP, pero para el pueblo salvadoreño, que en este momento ya es cerca de 1 millón, de acuerdo a los datos actuales, casi 1 millón de cotizadores que están esperando esta reforma, que están esperando que por primera vez de verdad exista un modelo justo. Yo quería referirme a un artículo de esta ley, que por cierto jamás se cumplió, pero quiero decirles que engañaron de una manera terrible al pueblo trabajador del campo. El artículo 9 jamás se cumplió de esta ley aprobada en 1996. ¿Qué plantea el artículo? El artículo 9 dice que podrán afiliarse al sistema todos los salvadoreños domiciliados que ejerzan una actividad mediante la cual obtengan un ingreso. ¿De quiénes están hablando? De los trabajadores independientes, de los trabajadores informales. Lo que dice el artículo es: con solo que usted tenga un ingreso, usted va a poder también calificar. Mentira, jamás calificaron. No son las personas de la parte informal, del mercado informal, las que no tienen ningún acceso. Sí. Ahí dice pensión. También, incluidos los patronos de la micro y pequeña empresa, también podrán afiliarse al sistema los salvadoreños no residentes. Y después cierra este artículo: los trabajadores agrícolas y domésticos serán incorporados al sistema de acuerdo a las condiciones y peculiaridades de su trabajo. Para su afiliación se dictará un reglamento especial. Pueblo salvadoreño, para hacer memoria, el artículo 9 jamás se cumplió. ¿Por qué?
ni todas las trabajadoras domésticas, ni toda la población que trabaja el sector agrícola fue incorporado a este sistema. Y ese bendito reglamento especial que dicta el artículo 9 jamás se hizo. Imagínense el gran engaño, pero cuando se hizo la propaganda para promover este modelo privatizador de pensiones, se prometió ese paraíso. Pero ¿qué ocurrió con todos los países que adoptaron este modelo? Comenzaron a revertirlo porque se dieron cuenta que era un fracaso. Lo que ocurrió en El Salvador es que a los 6 años de haber entrado en vigencia, ese modelo privatizador colapsó a los 6 años. Es decir, a pesar de estar fracasando, se continuó con este sistema. Sí, a los 6 años colapsa y entonces hay una reforma en los gobiernos de Arena. ¿Para qué? Para salvar de nuevo a las AFP, no a la población cotizante. Se hace una reforma para salvar a la población, en este caso a las grandes empresas. ¿Por qué quería leer yo este decreto, que es la base fundamental desde donde nacen después todas las reformas que se han venido haciendo? Y lo que ha ocurrido después de ese tiempo es que se fue acumulando prácticamente una enorme deuda con la población cotizante. ¿Por qué razón? Porque el Estado comenzó a echar mano de este modelo privatizador, comenzó a tomar el ahorro de pensiones del pueblo salvadoreño para otros fines. No sabemos qué hicieron con ese dinero, pero estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares que Arena y FMLN agarró. 10.000 millones de dólares que hay que investigar y también vamos a continuar analizando, ya que se plantearon esos criterios que estaban mal con las instituciones, con las pensiones antiguas. ¿Qué es lo que se va a hacer para cambiar la vida al pueblo salvadoreño? Eso tras la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y tal cual se hablaba en el bloque anterior, se ha estado analizando cómo funcionaba el sistema de pensiones antiguo dejado por Arena en este caso y administrado también en los gobiernos anteriores. Y ya que se planteó sobre a quién beneficiaba realmente este sistema privatizador, si realmente funcionaba, si no funcionaba, si solo beneficiaba a los grandes empresarios, si dejaba de fuera al pueblo salvadoreño como tal, entonces, si hay más de 10.000 millones de dólares que no se sabe dónde fue a parar, hay la posibilidad o existe la posibilidad que la Asamblea Legislativa o las próximas instituciones como tal puedan investigar el paradero de estos fondos. Por favor, diputado. Es importante la pregunta que hace Fernando y gracias a la población que esta noche está con nosotros escuchando un tema tan relevante. La reforma de pensiones que plantea el presidente de la República, y quiero hacer énfasis, la reforma de pensiones la plantea el presidente de la República, no la plantea ningún ministro. Es una iniciativa de él, es una promesa que el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo. ¿Qué es lo que viene a hacer esta reforma? Lo que viene a hacer es traer justicia para el pueblo cotizante, para el pueblo trabajador, que por tanto tiempo sus pensiones no tuvieron una buena rentabilidad, que los únicos que ganaron son los dueños de las AFP. Una de las grandes reformas es construir, crear un ente rector. Este ente rector va a tener la función de un verdadero árbitro que vigile, controle y regule a las AFP. Les quiero plantear un problema muy grave, pero realmente es grave, que ha sufrido el pueblo trabajador en El Salvador. Y me estoy refiriendo a la evasión previsional. La directora del Seguro Social hizo una denuncia. Hay más de 60 millones de dólares en evasión previsional de parte de algunas empresas, que lo único que han hecho estas empresas es descontar, fíjate bien, le descuentan al trabajador la cotización, pero ellos no la pagan, no la reportan.
se quedan con ella. Estamos hablando de 60 millones de dólares. Es decir, el mismo trabajador al final termina pagando. Termina perdiendo. ¿Por qué razón? Imagínate que tú, la empresa donde laboras, ellos sí te quitan el porcentaje que corresponde a la cotización, pero ellos no lo declaran, no lo reportan. O sea que al final te afectan porque tu ahorro nunca va a crecer. Ellos se han quedado con más de 60 millones de dólares. Esto se conoce como evasión previsional. ¿Qué han hecho otros países? Por ejemplo, Argentina. Crearon una institución rectora con suficiente fuerza legal para poder vigilar, sancionar, controlar a las AFP que estén abusando, por un lado, y por otro lado, para hacer una vigilancia en el mercado laboral para verificar estos casos y que aquellas empresas que estén cometiendo estos delitos contra los empleados puedan pagar, puedan hacer que todo ese dinero que han retenido en evasión previsional tengan que reportarlo adecuadamente. Miren, es que ha llegado el tiempo de que sí se ponga orden, control en este tema donde cualquiera metía mano. En la reforma también se plantea que ninguna institución del Estado ni el gobierno va a utilizar los fondos de pensiones. A eso iba, diputado. Ese es un tema importante. Y lo interrumpo ahí. Si usted se recuerda, cuando entra la administración, Mauricio Funes, él dice, mira, a partir de este gobierno nosotros vamos a comenzar a trabajar en la reforma de pensiones porque ya los ricos ya no se van a poder lucrar y es necesario beneficiar al pueblo salvadoreño. Y dice, el gobierno no va a tocar un solo centavo de los ahorros. A ver, ¿qué es lo que sucede? Usted se recuerda que en aquel entonces decía, no, mire, es que para financiar también un plan de seguridad, que de igual manera no funcionó, se tiene que agarrar al menos entre un 5 y 10% de los ahorros de pensiones. Pero el pueblo ahora sí puede estar tranquilo, puede estar seguro de que la administración actual y ningún gobierno que pueda llegar en el futuro va a tocar un solo centavo. No, ni las actuales, ¿verdad?, instituciones ni las futuras. Es que nadie debió tocar el ahorro sagrado de los trabajadores. Si a alguien le están descontando, esa persona espera que ese ahorro, cuando se jubile, pues se lo retornen. Sí, claro. Y que sea realmente una cuota digna, que usted pueda retirarse con confianza. ¿Cuál es el problema que tiene en este momento El Salvador? Que hay miles de salvadoreños candidatos a jubilarse, pero ¿por qué no han querido jubilarse? Bueno, por esa reforma mezquina que hicieron en el 2017, la que tú señalabas, Fernando, donde el FMLN promete que con esta reforma va a haber justicia, pero en realidad lo que hicieron fue salvarse ellos como gobierno, porque lo que hicieron fue agarrar más fondos con la reforma. Pero al pueblo cotizante lo que hicieron fue afectarlo más. Primero porque le bajan rentabilidad y segundo porque le suben la cotización y le imponen un 2% de cuota voluntaria para subsidiar pensiones solidarias. Miren, esto es algo grave. ¿Cuota voluntaria? Sí, en la reforma también, o sea, es algo, una cuota solidaria se llama, ese es el término, solidaria. Entonces tú dices, ¿qué es lo que han hecho realmente con las pensiones en El Salvador desde 1998 que comenzó este modelo? Lo único que ocurrió, repito, es que alrededor de 50 personas se han hecho millonarios con miles de millones de dólares que han ganado de rentabilidad solamente por administrar sus pensiones, y la población se ha quedado con pensiones miserables. Este es el momento de que eso cambie, sin alterar las reglas del juego. Al contrario, lo que se busca es mejorar esas reglas para que estas administradoras tengan un uso correcto de los fondos y las empresas no sigan abusando de los empleados con la evasión previsional. No se cambia la edad de jubilación, se mantiene en 55 años para mujeres, 60 años para los hombres. Una gran pregunta, una gran preocupación que había de los salvadoreños era para aquellos que ya habían hecho el adelanto de su cotización. ¿Tú recuerdas que se podía hacer un anticipo? Un retiro anticipado. Muchos salvadoreños pidieron este anticipo que las AFP les daba, pero el problema es que la condición era que este anticipo lo tenían que retornar para poder jubilarse. Imagínate tú qué difícil para alguien que gana pues un salario muy bajo y que además, digamos que les adelantaron $10,000 para una emergencia de salud, para cualquier imprevisto. ¿Cómo iba a retornar esos $10,000 para poder jubilarse? Es absurdo, totalmente. Es totalmente absurdo.
Si es tu propio, imagínate que para que te den tu propio dinero, tienes que dar tantas vueltas y pedirle permiso al que te está administrando de una manera de verdad que es injusto. Lo que se hace es que ahora con la reforma, todo aquel que ya pidió anticipo no va a tener que devolver nada. No, simplemente estas personas van a ser beneficiadas y van a poder jubilarse sin ningún inconveniente. Primero, se va a crear una comisión para ir entendiendo el paso a paso. Se va a crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa donde los diputados van a tener el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en esta materia. Eso es importante decirlo. Aquí se va a escuchar también a la clase trabajadora que nunca fue escuchada cuando se aprobó este modelo privatizador de pensiones en 1996. Se va entonces a activar la comisión especial a la brevedad, se va a juramentar y posteriormente va a iniciar la etapa ya del estudio, donde se van a escuchar cada uno de los sectores involucrados hasta construir, agregar los insumos pertinentes y entregarle al país una verdadera ley de reforma de pensiones que permita que ese tiempo de justicia que se merece el pueblo salvadoreño llegue. Una de las preguntas que siempre estuvo dentro de la ciudadanía es, a ver, con esta, si se hace una reforma y ahora ya hecha, ¿quiénes son los encargados de administrar las pensiones? Es decir, ¿van a seguir siendo los entes como las AFP o va a ser un trabajo mixto en conjunto, desde luego, con el Estado? ¿En qué nos quedamos? En este momento lo que te puedo informar primero es que las AFP, de acuerdo al planteamiento inicial, pues van a seguir administrando las pensiones, ¿verdad? Pero va a haber una institución, el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que va a ser el ente rector. Es la institución que se va a crear. Es la institución nueva que nace para regular. ¿INPEP desaparece? Desaparece, sí, se crea una nueva institución. Esta institución lo que busca es ordenar el sistema de pensiones de El Salvador. Un verdadero ordenamiento. Y les voy a explicar por qué ha habido desorden y por qué ha habido mucha injusticia. Adelante. Hasta el día de hoy hay salvadoreños que han tenido problemas para jubilarse, para gozar de su pensión. No pueden jubilarse. ¿Por qué razón? Porque no les han querido reconocer el tiempo que cotizaron en diferentes instituciones. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que habían iniciado cotizando con el INPEP. Después viene la reforma en 1996, entra en vigencia en 1998. Entonces estas personas se pasan, digamos, unos años ya habían cotizado con el INPEP, después se pasan a las AFP, pero resulta que no les quisieron reconocer el tiempo que habían cotizado con el INPEP. ¿Y qué pasó con ese dinero? Pues ese es el problema. Hay muchas denuncias sobre esto, de personas que las AFP les han pedido tantos requisitos y no los han querido jubilar, porque ha habido este desorden administrativo que ha habido, digamos, y no han querido reconocerle a estas personas que habían cotizado en diferentes instancias. Entonces, por eso es que va a haber un ente verdaderamente regulador que pueda poner orden en materia de pensiones y que haga justicia con todos los salvadoreños. Ok, hay que seguir ampliando sobre este tema, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, para nadie es un secreto y para nadie es desconocido que posteriormente con esta reforma irán apareciendo problemas respecto a cómo se manejaba en el pasado, a qué pasó con el dinero que las AFP no quieren reconocer tal como nos están planteando en este programa. Entonces,
más adelante sí se va a hacer una férrea y una dura investigación contra todo este dinero del cual el pueblo salvadoreño no conoce su paradero. Es decir, la institución que está a punto de fundarse también va a garantizar esa transparencia que el pueblo se merece. Por favor, diputado Urbina. Sí, definitivamente vamos a hacer justicia en este tema. Hemos visto, por ejemplo, el trabajo del ministro de Hacienda con el combate a la evasión fiscal. Esto es muy parecido. La evasión también que ha habido en el tema de el derecho de los trabajadores para que las empresas puedan hacer efectivo los reportes de todo el dinero que les retienen. Pero no es posible que siga habiendo en El Salvador evasión previsional. Eso se tiene que detener, así como la evasión fiscal. Se tiene que crear este ente rector que sí va a vigilar. Es un ente que va a regular. ¿Cuál es el papel de un ente regulador? Es que miren, el problema es que crean en 1996 este modelo privatizador donde pasan todo de lo público a lo privado, a manos privadas, pero nadie los vigila. Porque es cierto que dijeron que iba a haber una superintendencia de pensiones, pero ¿cuál fue el rol? Población salvadoreña, discúlpeme, pero el rol no fue de un verdadero árbitro regulador. Si era permisivo, ¿cómo iban a supervisar, a regular y a controlar a las administradoras de pensiones si las administradoras de pensiones eran los mismos financistas de las campañas políticas de los viejos partidos, de los gobiernos de turno? Las administradoras de pensiones siempre venían financiando las campañas políticas de todos los gobiernos pasados. ¿Y cómo los iban a regular? Porque si tú revisas en el historial de quiénes eran los patrocinadores de los partidos Arena y FMLN, ahí aparecen las AFP. ¿Y por qué patrocinaban las campañas políticas? Pregúntese usted. Bueno, para que no los vigilaran, para que no los controlaran, para seguir haciendo lo que quisieran con todos los millones ahorrados por los salvadoreños. Pero ese tiempo es el que va a cambiar. Así como nosotros hemos venido en apenas año y medio en la nueva Asamblea Legislativa ordenando y cambiando todo el sistema injusto de leyes que había. Por ejemplo, quitando de las juntas directivas de las instituciones de gobierno a las empresas privadas, porque la ANEP tenía control de muchas autónomas con representaciones de ellos. ¿Y para qué tenía representación la empresa privada en las instituciones autónomas? Para hacer negocios, porque había un conflicto de interés. Ellos tenían información privilegiada de los grandes proyectos que se iban a ejecutar en las instituciones. Les voy a poner un ejemplo. ANDA, Fovial, CEL, y, bueno, el IS, instituciones donde hay mucho dinero. Sí, claro. Pero ¿por qué en los gobiernos pasados, en lugar de estar abriéndole un espacio a las grandes empresas privadas para que tuvieran representación en las instituciones, por qué no le abrieron un espacio mejor a la sociedad civil organizada, al pueblo salvadoreño, para que ellos tuvieran voz y participación? Sí. Pero está claro, las reglas del juego para ellos eran darle más dinero a sus patrocinadores, porque al final el dinero también les regresaba a ellos a través del patrocinio. Pero la población cada vez fue afectada a través de los años, y ahora ha llegado el tiempo de corregir esto. Miren, el robo de 10,000 millones de dólares de las pensiones, de todo ese dinero que ocuparon supuestamente para pagar deudas y para otras cosas, es importante investigarlo. El pueblo debe de conocerlo y por eso se debe de investigar. En la comisión se debe plantear estas interrogantes. ¿Por qué no investigar el origen el destino de todos estos fondos? Porque conocemos el origen. ¿Por qué no investigar a las empresas que en este momento están haciendo evasión previsional? Donde el seguro ha reportado que más de 60 millones de dólares es lo que se ha retenido y no se ha reportado por parte de estas empresas, afectando la futura jubilación de miles de salvadoreños. A ver, lo que plantea el presidente de la República, Nayib Bukele, es que de este 2.7% que ganaban las AFP, ahora nada más van a obtener... Se le va a reducir. Se le va a reducir al 1%. Sí. Esto se dialogó previamente con las AFP, o digamos, como tal, fue una decisión sumamente acertada, dejarle al 1%.
Fernando, es buena pregunta la que tú me haces. Porque en el pasado, en la vieja Asamblea Legislativa, para aprobar cualquier ley, se le preguntaba primero al gran empresario, mire, ¿y usted estaría de acuerdo con esta ley? Y el gran empresario le decía, no, quítale este artículo, póngale el otro. Al final, las leyes terminaban construyéndose en los despachos privados de las grandes corporaciones. Así funcionaba esto. Lo mismo pasó con esta ley de este sistema de pensiones en El Salvador. Lo mismo pasó. Esta ley se comenzó a manufacturar en despachos privados de las grandes corporaciones que siempre se quedaron con la mayor riqueza de El Salvador. Y lo que hacían era repartir la pobreza. Porque este negocio lo vieron tan lucrativo, pero tan lucrativo, que solamente exigían como mínimo que tuviera la constitución de las empresas que iban a participar como administradoras de fondos de pensiones, 10 accionistas. Y ya, 10 accionistas con su capital. Es más, dejaban a discreción incluso de la superintendencia de pensiones a quienes iban a calificar y a quienes no. Porque dejaban un apartado bastante discrecional de a quienes iban a autorizar para este modelo. Al final tú recuerdas que en ese momento se autorizaban alrededor de 5 o un poco más de administradoras de fondos de pensiones. Y lo que tenemos al final en El Salvador solamente son 2, ¿verdad? Empresas en este momento, que son las que se han quedado con la mayor ganancia. Claro, lo que dice el presidente es, mire, lo que va a ocurrir es que ahora el patrono tiene que dar un aporte más del 1% más, porque no es posible que el que estaba poniendo más era, en este caso, era digamos, el trabajador, y el patrono, muchas veces, como ya lo he dicho, se quedaba con la cuota y no la reportaba. Así que vamos a ver cosas interesantes. Estoy seguro que están muy preocupados aquellos que han hecho un gran negocio y que han hecho las cosas mal. Por eso es necesario que en este tema haya un verdadero orden. Y por eso es necesario que se haga un estudio muy serio, muy completo, donde se escuchen a todos, para que al final El Salvador tenga la mejor ley posible. Ya vimos que en América Latina, desde que se implementó este modelo privatizador en Chile, allá por 1982, 11 países de América Latina que implementaron estos modelos, al final decidieron 3 tipos de modelos de pensiones. Uno, el privatizador, que prácticamente le quitó las facultades al sistema público. Otro que era el sistema mixto, donde se combinaba la parte privada y pública, y el sistema paralelo, donde funcionaban ambas. Y los ciudadanos decidían si irse con una o con otra. Pero al final, lo que sí es cierto, es que todos los que privatizaron, así como El Salvador, en 1998, todos, incluyendo muchos países europeos, tuvieron que revertir estas reformas, estas medidas, estas leyes injustas, estas leyes ingratas, estas leyes criminales para el ahorro de la población, las tuvieron que revertir. Solo en El Salvador este tema no se había corregido. Somos el último país de América Latina que va a corregir este grave problema. El último en hacer una reforma. Sí, el último. Todos hicieron ya reformas para revertir estas leyes injustas. Imagínate la deuda que había en El Salvador, porque ya los otros países entendieron que las leyes estas privatizadoras fueron equivocadas, porque al final el pueblo salió a las calles a exigir, como en Chile, tú recuerdas las manifestaciones, bueno, Argentina, tuvieron esos gobiernos que hacer reformas para revertir esos modelos privatizadores y buscar otro tipo de ajustes y medidas para beneficiar realmente a los cotizantes. Y eso se va a hacer en El Salvador. Ok, solo para tener plena claridad. La administración de los fondos de pensiones va a seguir en manos privadas, pero el Estado va a ser ahora el ente encargado de controlar, es decir, de hacer la acción contralora para verificar que estas empresas no se estén robando lo que antes solían, o al menos no estén desapareciendo sin entregar cuentas lo que antes hacían. Ese es el planteamiento inicial. Sí, inicial. Como te digo, se van a escuchar todas las propuestas durante este tiempo de manera muy seria, y en el proceso se tienen que ir tomando decisiones para ver si en el curso del estudio pueden haber cambios. Y esto que se ha planteado como un primer propuesta inicial pueda sufrir cambios ya durante la discusión.
Eso es lo que se plantea. Sí. Pero lo que sí tiene que tener certeza El Salvador es que se va a construir la mejor ley para que realmente el modelo de pensiones de nuestro país sea justo y la población pueda jubilarse con dignidad. Porque lo que se busca de fondo es aumentar la rentabilidad, aumentar, ¿verdad?, la cuota con la que la población va a poder jubilarse. Desde luego. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Desde que entró la administración del presidente Bukele y la nueva Asamblea Legislativa, se han realizado muchísimos cambios. La más reciente es la reforma al sistema de pensiones. Y hablando de las reformas, de los cambios que se están dando, nos preguntamos también, ¿hay algo que modificar? ¿Hay algo que se está haciendo en el sistema de salud? Por favor, diputado. Muchísimas gracias, Fernando. En el tema de salud, que es un tema que a mí me apasiona, antes de ser diputado yo trabajaba en el sistema de salud y por eso lo conozco y es mi sueño ver el mejor sistema de salud de Centroamérica lo tenga El Salvador. Renovado, innovador, Totalmente. que funcione. Y se están haciendo los pasos para eso, para llegar a ese momento en donde nuestro país realmente cuente con el mejor sistema sanitario. Y esto pasa por varios cambios. Como secretario de la Comisión de Salud estoy muy satisfecho de las leyes que se han aprobado para ir cambiando realidades que afectaron gravemente a la población salvadoreña. Y me voy a referir a 3 leyes que han hecho un cambio de raíz en la relación materno-infantil, en la atención materno-infantil de todo el sistema público de salud. Me refiero a la ley Nacer con Cariño, a la ley Amor Convertido en Alimento, que tiene que ver con la lactancia materna, y la ley Crecer Juntos. Los hospitales de El Salvador eran hospitales de la muerte, no eran hospitales de la vida. La población llegaba y moría hasta por $1, porque no había ni siquiera el tratamiento básico para poder atender a la población. El sistema de salud estaba colapsado cuando no había pandemia. En el año 2015 yo recuerdo esta escena donde Sánchez Serén visitó el Hospital Rosales para hablar de la reforma. Tú recuerdas que ellos promovían la famosa reforma de salud que al final se quedó solo en un gran documento. La reforma se convirtió en un gran texto que le iban acumulando ideas, pero que eso no se transformó en realidad. Entonces, recuerdo yo que las pacientes le tiraban las recetas en la cara a Sánchez Serén y le decían: presidente, usted prometió que iba a haber medicinas, no hay medicinas, y se las tiraron en la cara. Tú puedes buscar en No es Google. figurativa, sino sí, es de verdad. literal. Y le decían: no hay medicina, le reclamaban. Él prácticamente salió huyendo del Hospital Rosales. Esa es la realidad, que en el año 2019, en junio, cuando inició su trabajo el presidente de la República, solo el 30% estaban cubiertos los almacenes y farmacias de los 30 hospitales públicos. Solo el 30%. Había un nivel de desabastecimiento del 70% de medicamentos. Y el gran desafío del presidente fue, primero, hacer una compra estratégica de medicamentos, y durante los primeros 100 días se anunció un abastecimiento óptimo de medicamentos. Y eso es el primer gran cambio, asegurar la disponibilidad de medicamentos. Segundo, aumentar el número de profesionales de salud para que haya una atención digna. Un solo médico atendiendo hasta 30 pacientes, es imposible pensar que va a haber un buen diagnóstico. Si el médico prácticamente los está pasando rápido, el siguiente, ni los ve a los ojos. Tomando en cuenta que el médico Porque el médico dormido. está preocupado por cumplir los requisitos del hospital, que tiene que ver con el número de recetas, con escribir ciertos datos.
en lugar de tener el tiempo suficiente para examinar al paciente, escucharlo, hacerle todos los exámenes, indicarle pues los exámenes necesarios para que el diagnóstico sea bueno. ¿Por qué razón mucha gente salía peor del hospital? Porque no le daban el medicamento adecuado, porque el médico tenía que correr. ¿A qué se debía esto? No querían que el sistema público fuera bueno, porque el negocio estaba en el sector privado. Por eso la gente terminaba resignándose y decía, bueno, aquí no me atendieron bien, ¿a dónde voy a terminar? En el sector privado. Las operaciones, la cirugía, ¿dónde terminaban haciéndose? En el sector privado. Entonces, ¿y quiénes son los más que sufrían? La persona más discriminada en la historia del sistema de salud ha sido las mujeres. Las mujeres salvadoreñas son las que más han sufrido injusticia en el sistema público de salud. ¿Y por qué hablé de las 3 leyes? ¿Por qué? Porque estas leyes han venido a transformar esa visión de atención. Y aquí yo felicito a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, porque ella ha tomado entre sus manos este tema muy valioso. Con frecuencia va a los hospitales a ver esta realidad. La ley, por ejemplo, Nacer con Cariño, ha permitido que se termine ese maltrato que había con las mujeres embarazadas. Solo por el hecho de ser maltrato las discriminaban en los hospitales, las discriminaban en las universidades, las discriminaban en el trabajo. Muchas mujeres fueron despedidas solamente por estar embarazadas. Y la ley vino a cortar esto. Estas leyes lo que hacen es hacer justicia sobre todas las personas que más han sido afectadas por el sistema de salud. Si usted se recuerda, incluso las insultaban cuando estaban en labor de parto, sí. Le decían, mire... Le gritaban. Le gritaban, mire, usted fue la persona que abrió las piernas, mire, pero cuando estaba en el acto no decía nada. Es decir, había una discriminación sumamente enorme. Sí, que palabras groseras. Sí, totalmente. La insultaban, le gritaban. Bueno, si a los esposos les decían, usted no va a entrar, usted váyase. Los esposos no podían estar a la par de su esposa al momento del parto porque los expulsaban. Bueno, el papá conocía a su hijo al 3er día. Imagínate qué injusto. Bueno, la ley cambió esto. Primero, no solamente es un cambio en la manera de tratar a las personas, sino que se adecuaron áreas especializadas para que las mujeres puedan tener con dignidad estos partos y que ese hijo nazca desde el inicio de su vida en un ambiente digno. Y así es como se cambia la historia. Porque la ley Crecer Juntos, que es el complemento de la ley Nacer con Cariño, todo se viene complementando. Lo que busca es, desde el origen, el humano tenga condiciones dignas, tenga toda la atención del Estado para que pueda desarrollarse. Porque la manera en que ese niño, en sus primeros años de vida, sea atendido, va a impactar en el transcurso de toda su vida. Sí. Por eso es importante esta ley, Crecer Juntos, donde garantiza mejor sistema educativo para los niños, mejor sistema de salud. Y ahora, el tema que también es importante, el tema de seguridad, ha venido a modificar todo esto también. ¿Por qué razón? Porque en los hospitales en el pasado, las áreas de emergencia pasaban llenas por personas lesionadas por armas de fuego debido a la actividad criminal de las pandillas. Y esa realidad en los hospitales ha venido cambiando, porque ya no existen esos niveles de criminalidad. Entonces ya el sistema público de salud puede descansar de esa situación y puede dedicar sus esfuerzos a atender otras enfermedades. Porque antes las áreas hospitalarias pasaban llenas de personas baleadas producto de las actividades de las pandillas. Ok, y hablando del tema de seguridad, bueno, eso hay que ampliarlo tras nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y hablando de los múltiples cambios, de las múltiples reformas que se han dado, ya vimos los cambios que se van a hacer en el sistema de pensiones,
los cambios en cuanto al sistema de salud, pero no es posible dejar fuera también los cambios que se están dando en materia de seguridad y más con la implementación de la quinta fase del Plan Control Territorial. ¿Cómo nos está ayudando esto? Por favor, diputado. Bueno, es importante, Fernando, decir que en este tema hay mucha expectativa de la población. Primero porque ya El Salvador en este momento es uno de los países más seguros de América Latina, de acuerdo a los datos actuales. Es así. Las cifras demuestran que El Salvador en este momento ya es uno de los países más seguros de América Latina. Pero como todavía hay denuncias en las comunidades de personas, de criminales que se andan escondiendo, de pandilleros que se han escondido, incluso hemos visto a la Fuerza Armada destruyendo campamentos en algunas zonas montañosas. Los últimos campamentos. Sí, los últimos campamentos que se han, digamos, elaborado las pandillas también se han destruido. Para eso se viene esta quinta fase, extracción, que prácticamente es sacar, como dice un buen amigo, sacar al cuzuco de su cueva, ¿eh? No importa a dónde se vayan a esconder, las autoridades los van a encontrar. Y aquí juega un rol importante la ciudadanía, porque con todas las reformas del sistema de justicia que hemos hecho, más de 10 leyes que hemos venido reformando para que los criminales ya no salgan de las cárceles, para que de verdad la justicia funcione y de esa manera puedan detenerlos y castigarlos como se merece, como debió ser. Entonces, lo que está pasando en este momento es que la ciudadanía ha agarrado valor y está denunciando. Nosotros hicimos reformas para proteger a la población y de esa manera no tenga el miedo de denunciar, porque en el pasado el temor era de que si yo denuncio, probablemente se enteren quién está denunciando, y lo que ocurría usualmente era que terminaban, digamos, vengándose con estas personas que denunciaban. Hoy el sistema da la seguridad para que usted pueda denunciar a donde se encuentren. Esta quinta fase de extracción va a permitir hacer cercos estratégicos de las zonas donde se identifique cualquier mayor actividad criminal, y ahí se va a asegurar de que no escapen. Diputado Urbina, usted se recuerda que el presidente Salvador Sánchez Serén en su momento dijo: mire, pero ¿de qué se preocupan si nada más son 52 municipios los que tienen pandilleros? Hombre, pero de esos 52 municipios, pues primero eran los principales, segundo, estamos hablando de vidas. No podía decir, no, mire, pero ¿de qué se preocupa? Entonces, ahora, con esta quinta fase, que se llama extracción, estos municipios, los últimos que quedan con pandilleros entre las diversas colonias, podemos decir que muy pronto podrían quedar libres. Ese es el gran reto, la misión del presidente Nayib Bukele, y su compromiso es limpiar completamente el territorio del último pandillero y darle la verdadera paz y tranquilidad que debió tener El Salvador. La tranquilidad y la paz que merece el pueblo salvadoreño. ¿Qué es lo que vimos este fin de semana? Vimos al pueblo salvadoreño desbordado en las calles de día y de noche, disfrutando de todos los eventos culturales, de las fiestas de artistas internacionales, sí, de carnavales, pero en un ambiente de seguridad, de tranquilidad. Antes, cuando había un evento de este tipo, la gente salía corriendo temprano a encerrarse a su casa. Hoy no, hoy lo que vemos es que después de la fiesta todavía salen con la familia a comer, se van a algún parque, es decir, pueden disfrutar de los espacios públicos de día y de noche con tranquilidad, porque hoy sí hay un nivel de seguridad que nunca tuvo el país. Y eso es la diferencia. Por eso es que hay que trabajar hacia ese rumbo, hacia un país más seguro, que es lo que todos queremos. Y qué bueno saber que los cambios están funcionando, diputado. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo esta noche, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por habernos puesto sus criterios sobre cada reforma sobre la mesa. Espero poder estar pronto de nuevo en esta importante entrevista, Fernando. Un gran saludo para todo el equipo de producción, muchas felicidades, y estamos a la orden como nueva asamblea. Gracias también por todo su apoyo, y vamos a seguir haciendo las reformas necesarias para cambiar el sistema injusto de leyes que nos dejaron. Muchísimas gracias. Así sea, diputado. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios